Como decía el pastor Vicente, llevamos casi 3 meses en una serie de prédicas del Sermón del Monte y casi estamos llegando al final, ¿no? Quedan quizá 1 o 2 prédicas más de este precioso sermón. Y algo que hay evidente durante esta serie de prédicas es que en la época de Jesús, la gente religiosa y quizá aún más los líderes religiosos buscaban tener una conducta visible para buscar el agrado de los hombres. Su conducta, lo que hacían, no era para buscar el halago y el aplauso del hombre y muy pocas veces la aceptación real de Dios. Por tanto, vivían una superficialidad, no vivían con apariencias, vivían mostrando una cara realmente que no era reflejo de lo que había en su interior. Por tanto, el Sermón del Monte cayó como una bomba, porque Jesús fue exactamente en contra de ese tipo de actitudes. De ahí que Jesús usa varias veces la palabra hipócritas, ¿no? Fuerte. Pero Jesús iba en contra de ese tipo de actitudes, de gente que quería vivir con una apariencia, pero que realmente no era lo que había en su interior, no era lo que había en su corazón. Más bien Jesús lo que quiere enseñarnos y mostrarnos es una manera de vivir completamente diferente. Una manera sin ningún tipo de impresiones, sin ningún tiempo de apariencias, sino que realmente como hijos de Dios, como cristianos, vivamos de una manera natural, tal y como somos, que nuestro exterior sea reflejo de lo que el Señor está haciendo en nuestro interior. Y es por allí en donde Jesús nos enseña y nos da estas preciosas enseñanzas en el Sermón del Monte. Mira, los estudiosos de la Biblia, los comentaristas bíblicos coinciden que más o menos las enseñanzas de Jesús en este sermón terminan en el capítulo 7, versículo 13, ¿no? Hasta allí Jesús nos enseña. Y a partir de allí, que fue la prédica de la semana pasada, ¿no? Del pastor Vicente, la puerta ancha y la puerta angosta, ¿no? Jesús ya empieza a concluir su sermón. Jesús empieza a concluir las enseñanzas que ha tenido. Y llega el momento de que el pueblo, de que nosotros tomemos decisiones. O la puerta ancha o la puerta angosta. Mira, como padres, creo que los que somos padres quizá entendamos esto mucho más. Desde que nace nuestro hijo, una de nuestras mayores preocupaciones es enseñarles, educarles de la mejor manera, que vayan al colegio, que vayan a la iglesia, les enseñamos en casa principios para que nuestros hijos vayan por el buen camino. Pero por más que nosotros les enseñemos, llegarán nuestros hijos a una edad, a una etapa de su vida en donde ellos por sí solos deberán tomar decisiones. Y así es. Y que evidentemente nuestras enseñanzas van a reforzar y van a hacer quizá que ellos tomen buenas decisiones, pero no siempre va a ser así. Y no estoy hablando de cuando nuestros hijos ya sean mayores, se casen y se vayan del hogar, no. Nuestros hijos adolescentes se tienen que enfrentar a tomar ya decisiones. Entonces es muy importante la enseñanza que reciban, es muy importante la enseñanza que recibamos como hijos de Dios, pero finalmente la decisión es tuya y mía. Y Jesús está llevándonos a tomar este tipo de decisiones y hacernos también ciertas advertencias acerca de nuestro caminar cristiano. Repito, la semana pasada Jesús nos daba 2 opciones, o la puerta ancha o la puerta angosta. Hoy Jesús nos habla también de 2 opciones, de 2 opiniones, que son los falsos maestros y los buenos maestros. En otras palabras, no los falsos profetas y los verdaderos profetas. Así que nuestra enseñanza en el día de hoy, Jesús nos advierte sobre el peligro de los falsos profetas. Te invito a buscar en tu Biblia Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Mateo 7, versículos del 15 al 23. Bien, ¿lo tenemos? Está allí también en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así,
Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta siempre de una manera amorosa, pero directa. Pero gracias, Señor, porque también a través de ella encontramos esperanza y esperanza eterna. Señor, entregamos este tiempo. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. Que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras mentes espirituales para que escuchemos tu voz audiblemente. Y aún más, Señor, que tu palabra eche raíces profundas en nuestro corazón. Es tu tiempo, Señor. Toma el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como vemos ahí en nuestro pasaje, Jesús empieza diciendo, guardaos de los falsos profetas. Jesús obviamente era consciente, sabía, asumía que los falsos profetas existían en su época. ¿O quién de nosotros cuando recibe una visita les dice, tengan cuidado con el perro, pero no tenemos perro? ¿No? Es evidente. Jesús asume que existen falsos profetas en su época. Y está diciendo, guardaos de los falsos profetas. Pareciera que esto ya no ocurre en nuestros días, que es solo cosa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Pero, a decir verdad, a lo largo de la historia de la Iglesia se ha visto confrontada y ha tenido el problema de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Ha habido. En el Antiguo Testamento lo vemos en el Nuevo Testamento, pero también en los días nuestros, en los días actuales, podemos encontrar y encontramos falsos maestros, enseñanzas que no son de acuerdo a la verdad, a la única verdad que es la palabra de Dios. Por tanto, es una advertencia importante para nosotros. Mira, para entender un poco más, ¿qué es un profeta? De una manera sencilla, un profeta es un mensajero, es un portavoz de Dios. Es una persona que recibe el mensaje divino del Señor y lo transmite a su pueblo. Por tanto, un verdadero profeta es aquel que enseña la verdad por inspiración divina. Es aquel que enseña la verdad por inspiración divina. Lo que recibe del Señor, eso enseña. Un falso profeta es aquel que dice tener inspiración divina, pero en realidad propaga mentira, o sus enseñanzas son de acuerdo a lo que hay en su corazón o incluso sus propios intereses. No es de acuerdo a la verdad, no es lo que recibe del Señor. Mira, Jeremías los definía de esta manera. Los falsos profetas, los falsos maestros, hablan visión de su propio corazón. Hablan visión de su propio corazón. Mientras los profetas verdaderos están en el secreto de Jehová. Están atentos a su palabra, hacen oír sus palabras a su pueblo y hablan de la boca de Jehová. Un mensajero del Señor es aquel que tiene una comunicación íntima con el Señor, que está en lo secreto, que le busca, que está atento a su palabra, que escucha su palabra, que la transmite a su pueblo y que finalmente todo aquello que transmite, dice, hablan de boca de Jehová. Lo que transmiten realmente lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo. Este es un verdadero profeta y de esta manera los definía Jeremías en el Antiguo Testamento. Por tanto, el pasaje de hoy es una advertencia. Dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, vienen disfrazados.
Por tanto, Jesús está diciendo, mira, los falsos maestros no solo son mentirosos, que lo son, sino que también Jesús está diciendo, son peligrosos. Y el peligro de los falsos maestros radica en que en realidad son lobos. Son lobos en medio de un redil, de una manada de ovejas. Y el lobo, el enemigo acérrimo, ¿no?, de la oveja, ¿quién es? El lobo. Y una oveja frente a un lobo está completamente indefenso. Por eso Jesús dice, cuidado, advierte, ¿no?, de las mentiras y del peligro que llevan las malas enseñanzas para nuestra iglesia, para nuestro caminar cristiano. En realidad son lobos disfrazados de ovejas. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso lo siguiente, hablando de los falsos maestros y de los lobos rapaces. Escucha bien lo que Pablo le dice a su iglesia. Después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que no tendrán compasión. Y de vosotros mismos, le está hablando a la iglesia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, le dice Pablo. O sea, Pablo está diciendo cuidado, porque evidentemente hay falsos profetas. Vendrán personas que enseñarán cosas que no son las correctas. Pero dice, pero no solo eso, sino que de la propia iglesia se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. Tremendo, ¿no? Terrible. Así que dice Pablo, cuidado. Por tanto, estad alertas, velad, porque esto va a ocurrir. Veamos pues entonces algunas características de falsos maestros. Mira, en el Antiguo Testamento, los falsos maestros vivían con un optimismo amoral. Negaban continuamente que Dios fuera un Dios de juicio. En otras palabras, enseñaban continuamente al pueblo que Dios era un Dios de amor, que Dios era un Dios de misericordia y que nunca vendría castigo sobre sus vidas. Es como si a nosotros, ¿no?, como padres, o le enseñamos a Luceli, le decimos, mira, Luceli, ¿no? A Santiago, perdón, le decimos, Santiago, mira, tú puedes hacer lo que quieras porque Luceli es tu madre y te ama con locura y nunca te va a disciplinar. Puedes hacer lo que quieras porque el amor que te tiene Luceli es incapaz de corregirte o disciplinarte. ¿Es verdad eso? Es falso. Un padre, por amor a su hijo, lo corrige. Pues lo que decían los falsos profetas era, todo vale, todo es permitido, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios todo lo permite. Y es cierto que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero Dios también es un Dios justo, y Dios es un Dios de juicio. Y también es cierto, y la palabra, la verdad lo dice, que nuestras abominaciones y nuestro pecado tienen consecuencias. Esa también es la verdad. Por tanto, las malas enseñanzas del Antiguo Testamento, Jeremías les decía, ustedes son culpables. Ustedes son culpables de estar alimentando con vanas esperanzas al pueblo. Porque ustedes les dicen al pueblo que no vendrá mal sobre ellos, cosa que es mentira y es falsa. Porque nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios siempre traerá consecuencias. Y Dios, como un Padre amoroso, también nos corregirá, nos disciplinará. Por tanto, lo que hacían estos falsos maestros era dar una falsa seguridad a la gente. Repito, pareciera y podríamos pensar que esto solo ocurría en el Antiguo Testamento. Pero cuidado, porque en nuestros días esto puede ocurrir. Y pueden haber enseñanzas en iglesias que lo único que buscan son sus propios intereses y cuentan verdades a medias, buscando sus propios intereses. No vanagloriando a Cristo como debería ser, sino bien vanagloriándose a ellos mismos y buscando sus propios intereses. Cuidado, porque muchas veces también escuchamos personas, maestros, falsos maestros, que lo único que buscan es que sus iglesias estén llenas, pero sus enseñanzas están lejos de la verdad. Y esto ocurre, y Jesús nos está advirtiendo sobre ello.
La palabra de Dios es para hoy, para nosotros, para que tengamos cuidado de aquellas cosas que escuchamos y creemos. Mira, hoy en día quizá hay mucha más facilidad para escuchar todo tipo de enseñanzas. Basta con ir a internet y escuchar todo tipo de barbaridades. Es así. ¿Saben una cosa? Dentro de mi trabajo con jóvenes, algunas veces jóvenes acuden a mí con algunas dudas y preguntas que vienen a raíz de cosas que han escuchado en internet. Y es así. ¿Y qué hacen este tipo de enseñanzas? Confundir a los jóvenes, opacar completamente el evangelio, alejarlos de la verdad. Por tanto, como padres, jóvenes también aquí, debemos estar atentos a las enseñanzas que recibimos, a lo que también nuestros hijos escuchan, lo que nuestros hijos creen. Realmente debemos estar atentos y la advertencia de Jesús es clara. Son lobos disfrazados de ovejas, pero lo único que buscan es destruir a la iglesia, destruir las vidas de aquellos que han decidido seguir la puerta angosta. Por tanto, hacen vivir a la gente en una falsa seguridad. Fracasan en advertirles del juicio inminente de Dios, no les hablan de un Dios de justicia y mucho menos les enseñan a cómo escapar de las garras del pecado. Dice Jeremías, más bien les arrullan para que duerman en medio de su pecado. Porque son falsas enseñanzas. Son enseñanzas muy cómodas para que la gente viva un cristianismo light, un cristianismo superficial, pero nada que tiene que ver con el cristianismo y el evangelio real, el evangelio puro. Porque los falsos profetas son hábiles para nublar, para empañar el asunto de la salvación. Son fáciles para empañar, enturbiar la verdadera palabra. Distorsionan el evangelio de tal manera que hacen que aquellas personas que están buscando ir por la puerta angosta se confundan y mejor decidan ir por la puerta ancha. Otros, cuidado, tratan de probar o enseñan que en realidad la puerta angosta no es tan difícil como lo pintan, sino que en realidad el cristianismo se puede vivir de cualquier manera. Eso va muy acorde a lo que Jeremías denunciaba en el Antiguo Testamento, de que les daban falsas esperanzas. Y mira, hermanos, esto es real dentro de nuestra iglesia. A veces nosotros buscamos escuchar lo que nos interesa, lo que se acomoda a nuestro cristianismo light, lo que se acomoda a nuestro cristianismo superficial. Y buscamos realmente este tipo de mensajes que, ¡ay, qué bien, lo estoy haciendo bien!, cuando en realidad no es la verdad. No es el cristianismo de sacrificio, no es el cristianismo real, no es el evangelio que nos llama a dejar, a renunciar cosas, a entregar completamente nuestro corazón al Señor. Dice la Biblia, en la multitud de consejos está la sabiduría, y es así. Pero también es cierto que muchos de nosotros a veces vamos buscando consejo en muchas personas hasta que encontramos lo que queremos escuchar. Y eso no significa que sea la verdad. Eso quizás significa que estamos creyendo cosas, consejos, enseñanzas que no están basadas en la verdad. Y es lo que está denunciando Jesucristo. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que obedeces. Cuidado con estar siguiendo enseñanzas que no están basadas en la única verdad, en la palabra de Dios. Así que guardaos, advierte Jesús. No debemos deslumbrarnos, escucha esto, no debemos deslumbrarnos por el ropaje exterior de las personas, por su encanto, por su manera de hablar. No debemos deslumbrarnos por los títulos eclesiásticos de una persona o por las distinciones eclesiásticas que tengan. Realmente tenemos que ver la realidad que hay debajo de las apariencias. ¿Cuáles son las motivaciones que mueven? ¿Cuáles son las raíces de las enseñanzas que recibimos? Yo no estoy diciendo que esté mal escuchar, ¿no?, temas a veces de internet, de grandes predicadores, de grandes hombres de Dios. Lo que estoy diciendo y lo que dice Jesús es que debemos tener cuidado. Porque a veces podemos escuchar, y realmente lo digo por mí, he escuchado realmente personas que tienen una manera de transmitir con su boca, con sus palabras, fascinante. Pero también he de decir que dentro de su mensaje no nombran a Jesucristo. Y muchas veces ni hablan de la Biblia.
sino que hablan de su propio conocimiento, de lo que hay en su corazón. Esas cosas es lo que nos está advirtiendo Jesucristo. Y como decía Pablo a la iglesia de Éfeso, cuidado, porque eso se entra dentro de nuestra iglesia, y aún dentro de nuestra iglesia pueden levantarse enseñanzas que no son correctas. Pero es difícil ver, ¿no?, realmente el interior de una persona, ¿no? Vemos primero, pues, su exterior, su apariencia. ¿Cómo podemos realmente darnos cuenta cuándo son unas buenas enseñanzas? ¿Cuándo es un verdadero profeta? ¿Cuándo es un verdadero maestro? Mira, si tienes ahí tu pasaje, Jesús nos da algunas pistas. Busca allí versículo 16 de nuestro pasaje. ¿Qué dice versículo 16? Jesús repite 2 veces en el pasaje: por sus frutos los conoceréis. No por la primera apariencia, no por el primer impacto que tengamos. Dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Es posible esto? Es imposible. ¿O higos de los abrojos? No, es imposible. Mira, Jesús aquí hace un cambio en su enseñanza, en su metáfora. Pasa de enseñarnos, ¿no?, de lobos y ovejas a enseñarnos con otra metáfora entre árboles y frutos. Aunque podamos confundir y difícilmente detectar a un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Es difícil. Lo que sí es cierto es que ningún árbol podrá ocultar por mucho tiempo su identidad. Mira, aún el lobo disfrazado de oveja, aún la apariencia de oveja del lobo, tarde o temprano va a dar a conocer cuál es su identidad y su interior. Porque en lo profundo no deja de ser un lobo. Y podrá aparentar muchas cosas, pero realmente sus raíces, su corazón, su identidad es la de un lobo. Jesús está diciendo: ningún árbol, ¿no? Si es un naranjo, ningún árbol, pues evidentemente ese naranjo vamos a pretender que tenga o tengamos cebollas. Porque la identidad, la raíz del árbol es el de un naranjo. Por tanto, el fruto serán naranjos. Dice Jesús: por su fruto. Por su fruto podremos ver y saber si es un verdadero maestro. Un lobo puede disfrazarse. Un árbol jamás podrá disfrazarse. Las hierbas nocivas como el espino y los abrojos no pueden producir fruto comestible. Dice Jesús allí en el versículo 17, así, escucha esto, todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo dará frutos malos, ¿no? Es evidente. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Sus frutos mostrarán realmente su raíz, su identidad, su corazón, su interior. Jesús hace hincapié, repito, 2 veces en este pasaje: por sus frutos los conoceréis. Pero podríamos preguntarnos, ¿pero qué tipo de frutos? ¿Qué tipos de frutos hay en una persona, en un buen maestro? ¿O qué tipos de frutos hay en un falso profeta? Mira, para empezar, un buen maestro, un maestro verdadero, revela, o bueno o malo, ¿no? Tanto el verdadero como el falso, revelan su identidad a través de su carácter y su conducta. El lobo, por más que esté disfrazado, saldrá a la luz tarde o temprano su identidad y su interior del lobo. Y buscará de una u otra manera, pues, acabar con la pobre oveja. Nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a las personas muestra lo que hay en nuestro interior. ¿No? En otras palabras, podríamos preguntarnos, ¿esta persona es una persona pacificadora? ¿Es una persona tranquila? ¿Es una persona que busca la unión? ¿O es una persona que continuamente está metido en pleitos, en peleas, en chismes, en divisiones? Son los frutos visibles que están mostrando lo que hay en su interior y lo que hay en su corazón. Pablo en Gálatas capítulo 5
lo define como los frutos del Espíritu, ¿no es así? Y habla también de los frutos de la carne. Aquí podríamos evidenciar también qué clase de enseñanza esta persona que nos está enseñando, qué clase de frutos y de conducta muestra en su vida. Es una persona en donde realmente tiene los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿no? Los frutos del Espíritu. O más bien es una persona que muestra, o su carácter, su manera de ser, da evidencias más de que esté viviendo de acuerdo a los frutos de la carne. Celos, envidias, pleitos, peleas. Es una manera aquí de darnos cuenta. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Pero no solo los frutos de una persona se ven a través de su conducta o de su manera de comportarse. Dice Jesús, por el fruto se conoce al árbol. Evidentemente por lo que sale del árbol, ¿no? Por el fruto que sale del árbol, conoceremos la autenticidad del árbol, la raíz del árbol. ¿Qué clase de árbol es? Mira lo que dice Jesús. Palabras fuertes también. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, el de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, por nuestras palabras seremos justificados, pero también por nuestras palabras seremos condenados. Otra manera de ver un verdadero maestro es a través de lo que enseña, a través de lo que sale de su boca. Dice allí en Lucas, de la abundancia del corazón habla la boca. Y evidentemente lo que sale de nuestra boca tiene que ir refrendado con nuestra conducta. Jesús está haciendo allí generación de víboras, porque enseñan una cosa, porque por su boca sale otra cosa, pero su conducta, su manera de ser, su manera de comportarse es completamente otra. Hipócritas, ¿no? Por tanto, un buen maestro, un maestro verdadero del Señor, aún más allá, un buen cristiano, lo que sale por su boca lo confronta, lo sella con su manera de comportarse. Las palabras y los hechos deben ir de la mano. Si no, allí hay algo que no encaja. ¿Qué clase de enseñanzas salen? Porque un buen pastor, un buen maestro, alimenta a sus ovejas con la verdad. Un buen maestro, un buen pastor, enseña a sus ovejas del amor, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de segundas oportunidades, de un Dios que sana, que restaura, pero también habla y enseña de un Dios justo. De un Dios justo, de un Dios que, como dice aquí, nos rendiremos cuentas cada uno de nosotros, no solo de nuestros actos, sino que dice que por nuestras palabras seremos justificados, pero también por nuestras palabras seremos condenados. Entonces aquí vamos viendo qué clase de cosas salen por la boca de las personas. ¿Va refrendado lo que hablan, lo que enseñan con su conducta, con su manera de ser, con su manera de tratar a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus hermanos? Mira, los reformadores del siglo XVI fueron acusados de ser falsos maestros. Fueron acusados de que ellos lo que buscaban era innovar, cambiar la palabra de Dios y enseñar otro tipo de cosas que no eran las correctas. ¿Y saben cuál fue la defensa de estos reformadores? Ellos utilizaron una defensa muy sencilla. Ellos apelaron a la Escritura. Y dijeron, ustedes pueden comprobar que todo lo que enseñamos, que todo lo que estamos enseñando y mostrando es lo que dice la palabra de Dios, la verdad. Por lo tanto, nosotros no estamos inventando algo nuevo, sino que más bien estamos rescatando algo viejo, que es el Evangelio puro, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de los discípulos. Y de esta manera tan sencilla se defendieron de aquellos que los estaban acusando de ser falsos profetas. Si nosotros realmente amáramos
y nos deleitáramos buscando, escudriñando la palabra, no caeríamos fácilmente en las falsas enseñanzas, en los falsos maestros. Estudia la palabra de Dios. Nútrete de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios eche raíces en tu corazón, porque de esa manera no fácilmente vas a ser engañado por enseñanzas que no están basadas en la única verdad. Mira, hay una iglesia que a mí me ha encantado mucho, la descubrí en Informa, ¿no? Allí estudiando Hechos, y aparece solo en 2 versículos. Hechos capítulo 17, pero a mí desde entonces me ha encantado. Mira, voy a leer lo que dice de esta iglesia, y allí muestra 2 versículos cortitos, pero muestra la esencia de esta iglesia. Dice, Hechos capítulo 17, versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo y Silas son enviados a Berea. Allí dice que estos eran más nobles. Ya vemos aquí una característica de la iglesia. Eran más nobles que los de la iglesia de Tesalónica. Reciben la palabra de Dios. Reciben a Pablo y a Silas que les iban a enseñar la palabra de Dios. Pero allí no termina todo. Dices, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, recibieron a Pablo y a Silas, escucharon sus enseñanzas en la sinagoga, pero no se conformaron con eso, sino que escudriñaron en la palabra de Dios, escudriñaron en la verdad, a ver si lo que Pablo y Silas les estaban enseñando era la verdad. Qué bonito, ¿no? Es lo que como cristianos tenemos que buscar hacer. No creer cualquier cosa, sino si tenemos cualquier duda, ir a la palabra de Dios y buscar si realmente las enseñanzas, lo que estamos recibiendo, es de acuerdo a la verdad. Si es palabra de Dios o son enseñanzas superficiales de experiencias o cosas que han vivido las personas en su recorrido, en su caminar cristiano. La iglesia de Berea era una iglesia que amaba la palabra de Dios, que la escudriñaba y que no creía cualquier cosa. Porque todo lo comparaban, lo comprobaban con la verdad, con la palabra de Dios. Ojalá nuestra iglesia fuera como esta, ¿no? Una iglesia noble que escucha la palabra de Dios, pero que escudriña y busca que lo que se enseñe sea la verdad. No creer cualquier cosa. Por supuesto que la aplicación del fruto también es difícil, ¿no es verdad? Porque no vemos el fruto tampoco de un árbol pronto. Tenemos que ser pacientes, tenemos que llegar a que sea la época para recoger el fruto. Mira, Jesús no nos está advirtiendo de esto o nos está dando esta enseñanza para que vivamos desconfiados de todo el mundo. Pero Jesús sí nos está advirtiendo y nos está diciendo que tengamos cuidado porque el peligro es inminente. Y repito, esto no es una palabra de Dios solo para el Antiguo o el Nuevo Testamento, es una palabra para la iglesia de hoy. Y debemos estar atentos. Repito, por internet, nuestros hijos, nosotros mismos tenemos acceso a muchísimas cosas. Hermanos, basta entrar a redes sociales y ver, ¿no?, que algún tipo de gente normal también sube sus propias enseñanzas. Y tristemente no son enseñanzas basadas en las Escrituras, sino basadas en sus experiencias. Incluso a veces he escuchado cosas que sube gente basándose en sus heridas, en el daño que le han hecho otras personas, y lo suben hablando allí de Dios y de lo que Dios hace. Realmente, cosas que van completamente en contra de la palabra de Dios. Los jóvenes, nuestros adolescentes, que tienen las redes sociales 24 horas al día. Jóvenes, tengan cuidado y busquen que toda enseñanza sea confrontada con la palabra de Dios. Que realmente lo que se enseñe, lo que estén escuchando, sea la palabra de Dios y no enseñanzas superficiales. Por tanto, hermanos, debemos hacer un escrutinio íntimo
crítico del carácter de las personas, de su conducta, de su mensaje, de su influencia. No nos dejemos llevar por las apariencias. Esto también es muy... Mira, yo he escuchado muchas veces, bueno, muchas veces no, alguna, pero por lo menos 2 veces, algunos jóvenes que me dicen, yo escucho la prédica de tal pastor porque es que es tan gracioso. Y está bien, ¿no? Puede ser gracioso, pero tenemos que ir más allá. ¿Cuál es la esencia de su mensaje? Porque te puede hacer reír mucho, pero te está enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y lo único que pueden hacer es confundirte y opacar el verdadero evangelio. Podemos escuchar, yo no estoy diciendo que no, pero lo que estoy diciendo es que debemos realmente ver si esas enseñanzas son correctas a la luz de la única verdad, la palabra de Dios. Hermanos, esta advertencia parece, o quizá no le demos la importancia que debe, pero es muy importante. La verdad importa, porque la verdad es la palabra de Dios. Porque la verdad es la que edifica y hace que la iglesia crezca. Porque la verdad es la que hace que nuestras vidas crezcan de una manera sana, correcta. Porque la verdad, la palabra de Dios, es la que hace que realmente la iglesia sea edificada y crezca en unidad, en perdón, en restauración. La verdad es importante, porque la verdad restaura. Y porque la verdad es la palabra de Dios. Por otra parte, la mentira es del enemigo y la mentira destruye. Por tanto, esta advertencia no es cualquier advertencia. Una falsa enseñanza puede destruir tu vida, tu familia e incluso dividir y destruir tu iglesia. Una falsa enseñanza evidentemente destruye y opaca el verdadero evangelio. Repito, esta palabra es para los tiempos en los cuales vivimos. Tiempos donde las falsas enseñanzas, tanto las buenas como las malas, están a la luz del día. Basta con encender nuestro teléfono móvil. Dice Jesús, versículo 19, escucha esto: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice yo soy cristiano, realmente es cristiano. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice yo voy a la iglesia es cristiano. No todo el que dice yo creo en Jesucristo es cristiano. Dice Jesús, es cristiano aquel que vive de acuerdo a la voluntad de su Padre que está en los cielos. No basta con asistir a la iglesia. Muchos me dirán en aquel día, dice allí Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, hermanos, ante la gente podremos ocultar y aparentar muchas cosas, pero Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. Y llegará el día en que nos sentemos y tengamos que rendir cuentas a Dios de todo. Y allí no habrá, no, Señor, yo iba a la iglesia el domingo. No. ¿Qué tal? Y aquí cabe hacer un paréntesis y preguntarnos, ¿qué tal tu fruto? ¿Qué fruto hay en tu vida? Mira, leí algo hace más o menos un año que me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar muchísimo. Y era una pregunta que había en un libro y decía lo siguiente. Piensa bien en lo que dice. Dice, si te llevaran preso hoy por ser cristiano, si te llevaran preso hoy por ser cristiano, ¿habrían pruebas contundentes para dejarte preso? O más bien dirían, mira, ¿sabes qué? Suéltenlo. Ese no hay ninguna evidencia que ese sea cristiano. Es para meditar. Si te llevaran preso, ¿hay evidencias suficientes para que te dejaran encarcelado? ¿Qué clase de frutos hay en tu vida? ¿Realmente estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O realmente lo que dices por tu boca es una cosa y tu conducta es otra?
Jesús nos está advirtiendo de las falsas enseñanzas. Pero sabes una cosa, tú y yo también somos mensajeros y portavoces del Señor. Por tanto, ¿qué estás transmitiendo y enseñando a otros? ¿Cuál es tu fruto? O quizá es que también nosotros mismos somos lobos disfrazados de ovejas. Aparentamos vivir algo que realmente no hay en nuestro interior. Voy terminando con esto. Es fácil confundir el cristianismo con prácticas religiosas. Y esto muchas veces lo escuchamos. Yo voy a la iglesia, yo cumplo con mis obligaciones, con mis responsabilidades, yo diezmo, yo leo la Biblia, yo oro cada día. Pero sabes una cosa, aunque tú hagas todas esas cosas, quizás sigas estando lejos de ser un verdadero cristiano. Porque el cristianismo no se basa en normas y no se basa en leyes. A veces algún joven me pregunta y me dice, John, ¿por qué la iglesia, sobre todo cuando empiezan a asistir, ¿no? Y están conociendo, ¿por qué la iglesia prohíbe fumar? ¿Por qué prohíbe ir a la discoteca? ¿Por qué prohíbe, no, ciertas cosas? Y yo les digo, mira, la iglesia, el evangelio del Señor no prohíbe. No es cuestión de prohibiciones. A mí nadie me prohibió ese tipo de cosas. Lo que sí es cierto que cuando yo tuve un encuentro con el Señor, cuando el Señor tomó el control de mi corazón, Él empezó a cambiar cosas. Y más bien, en vez de dejar de hacer cosas, la esencia del cristianismo está en hacer lo correcto. En lugar de prohibiciones, en lugar de normas, en lugar de dejar de hacer, la esencia del cristianismo más bien está en hacer, pero en hacer lo correcto. Debemos vivir un cristianismo en donde cuya esencia sea hacer lo correcto. El cristianismo no son normas, no son prohibiciones. Por eso podemos cumplir con ciertas normas, ¿no?, de las cuales los religiosos de la época de Jesús lo hacían, cumplían al pie de la letra las leyes, oraban, diezmaban, se jactaban de ello. ¿Pero qué pensaba Jesús de ellos? Que eran unos hipócritas. Les decía generación de víboras. Porque lo que realmente le interesa y desea el Señor para nuestra vida es que le entreguemos nuestro corazón. Y cuando le entregamos el corazón al Señor, cuando le entregamos nuestra vida al Señor al 100%, en la totalidad, el Señor empieza a obrar, empieza a cambiar tu interior. Y sabes una cosa, no tienes que hacer absolutamente nada para que tu exterior brille, para que tu fruto sea agradable, para que los gozos del Espíritu Santo se empiecen a ver en tu vida. Entrégale tu vida al Señor al completo. Y tu exterior, el Señor se encarga de ello. No necesitas maquillaje, porque el Señor se encargará de ello, porque te está maquillando, transformando desde dentro. No bajo apariencias, no bajo disfraces. Jesús desea y anhela tu interior, tu corazón. Termino leyendo algo que compartió una joven esta semana al grupo de jóvenes. Dice lo siguiente: acudir a conciertos, escuchar tocar el violín, incluso tener un violín no te hace violinista. Acudir a servicios religiosos, cumplir con tus responsabilidades religiosas no te hace ser una persona cristiana. Podemos darle muchas cosas al Señor, pero nunca entregarle nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón y a Dios no le importan las tradiciones o costumbres superficiales. Dios anhela tu interior. Dios anhela transformarte, cambiarte, hacer un hombre, una mujer nueva, renovándote, sanándote desde el dentro. Y las apariencias, tu parte exterior, ya vendrán, pero vendrán desde la raíz de que el Señor será el que construye tu interior y hace de ti, de tu exterior, un resplendor maravilloso. Por tanto, la advertencia de Jesús es muy importante, hermanos. Primero, alimentémonos, tengamos conocimiento, escudriñemos la verdad. Mira, algo que nunca me olvidaré, no porque esté aquí el pastor Esteban Irving, nuestro profesor de Informa, pero algo que nunca olvidaré es que él siempre nos decía a cada uno de nosotros: John, predica la palabra.
predica, enseña la verdad. Es lo que estamos llamados a hacer y a vivir. Vivir de acuerdo a lo que el Señor está haciendo en nuestro interior. No estoy hablando de perfeccionismo, no somos perfectos. Pero sí estamos hablando de que nuestro cristianismo debe haber muestras y evidencias de que el Señor nos está cambiando. Si no, vale la pena reflexionar y pensar, ¿qué frutos hay en tu vida? ¿Qué clase de frutos hay en tu vida? ¿Qué clase de mensajero eres del Señor? Te invito a tomar un tiempo, vamos a orar, darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, como empezamos orando, Señor, te damos una vez más gracias por tu palabra. Gracias por la única verdad. Ayúdanos a ser realmente hijos tuyos, vigilantes, atentos a la clase de enseñanzas que recibimos, atentos a las clases de enseñanzas que reciben nuestros hijos. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que seamos hombres y mujeres que amemos tu palabra, que conozcamos tu palabra, que como la iglesia de Berea no creamos en cualquier cosa, sino que todo lo confrontemos si está de acuerdo a la luz de tu verdad. Señor, gracias por tu palabra esperanzadora. Gracias por tu palabra que nos confronta. Señor, ayúdanos a vivir un verdadero cristianismo, sin caretas, sin apariencias. Señor, ayúdanos a rendirnos a tus pies, a entregarte nuestro corazón por completo, porque de esta manera serás tú, Señor, el que se glorifique en nuestras vidas. Serás tú, Señor, el que haga resplandecer nuestra apariencia, no para nuestra vanagloria, sino para ver lo maravilloso, lo misericordioso que tú eres para con nosotros. Señor, yo me rindo a tus pies. Realmente, Señor, anhelo que mi vida lleve frutos reales, frutos de un árbol cuyas raíces es tu Espíritu Santo, tu palabra de Dios echando raíces en mi corazón. Órale al Señor de esta manera. Dile, Señor, quizás hasta hoy he llevado una vida de disfraces, de apariencias, de caretas. Realmente digo que soy cristiano, pero solo de boca para afuera. Pero sabes una cosa, Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que desea, anhela restaurar, hacer de ti un hombre nuevo. Mira, si estás haciendo esa oración, me gustaría orar por ti y quiero pedirte que te pongas de pie. Si estás diciendo, Señor, hoy quiero un nuevo inicio, lejos de hipocresías, lejos de apariencias, lejos de simplemente basar mi cristianismo en cumplir ciertas normas, pero realmente mi corazón está lejos de ti. Si estás orando y diciendo, Señor, quiero vivir un cristianismo real, una comunión real, ponte de pie, quiero orar por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, tú conoces los corazones de tu pueblo. Tú conoces el corazón de estos tus hijos, Señor. Y yo te pido, te suplico, Señor, que, Señor, como Saulo, ellos tengan hoy un encuentro, un cara a cara que transforme completamente sus vidas. Que ya no sean los mismos, Señor. Que tú empieces a restaurar, a sanar, a curar sus heridas, Señor. Y ellos se empiecen a vivir de acuerdo a tu verdad, a tu obra maravillosa desde su interior. Señor, una vez más, doy gracias a Dios por tu palabra. Doy gracias a Dios por tus enseñanzas, por tus advertencias. Entregamos a ti, Señor, esta palabra, orando y pidiendo, Señor, porque eche raíces en nuestros corazones. Porque realmente, Señor, nuestra vida esté basada
en tu verdad. Y que nuestro carácter refrende lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos, Padre. Gracias una vez más. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.